Atilio, ¿cómo ves el momento actual que se vive en Argentina, el momento político actual que se vive en nuestro país? Bueno, un momento que está muy signado por la inminencia de las elecciones, ¿verdad? Puede parecer raro, son en octubre, bueno, pero las PASO van a ser en agosto y hay 30 días antes, en fin, estamos ya prácticamente en víspera del proceso electoral. Lo veo como un proceso que va a estar marcado por una encarnizada oposición en contra del gobierno, a los efectos de, bueno, limar las bases de sustentación del gobierno nacional y frustrar las perspectivas de una eventual reforma constitucional. No es algo que esté ya resuelto, pero en todo caso hay sospechas de que la presidenta podría querer eso. Y veo que hay una ofensiva muy desorbitada en donde pasa algo muy curioso, o sea, enorme debilidad de los partidos de oposición, enorme debilidad, y al mismo tiempo un papel de los medios, y fundamentalmente los multimedios y sobre todo el Grupo Clarín, en poco también La Nación, como los partidos políticos de la oposición, lo cual es un hecho, yo no diría aberrante, pero está cercano a la aberración, ¿no? Porque la verdad que los medios se supone que tienen que tener una función un poco diferente a ser la cabeza de un conglomerado opositor. Pero bueno, eso es lo que está pasando. Y lo que está ocurriendo es que eso está exasperando demasiado el debate. ¿Por qué crees que esto ocurre ahora? Que un grupo mediático se pone a la cabeza de un proyecto o un intento de proyecto político. Bueno, porque yo creo que hay algo que es muy importante y que vale en la Argentina como en toda América Latina, y es el carácter intangible de los monopolios mediáticos. Este mismo fenómeno lo estamos viendo en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, en todos los países. En Uruguay, ¿no? Parece que están por presentar un proyecto. O sea, los medios se han constituido en los grandes vehículos de defensa de los intereses, digamos, oligopólicos o más cercanos a la dominación capitalista en estas sociedades, y actúan, digamos, de una manera que prácticamente no conoce límites, porque al fin y al cabo un partido de derecha, ¿verdad?, que podría representar esos mismos intereses, tiene que, de alguna forma, adecuarse a las reglas del juego, a la legislación electoral. Esta gente no, puede mentir impunemente, puede hacer campañas de calumnia, puede silenciar voces que jamás van a ser accesibles a través de esos medios. Eso es muy delicado, ¿no es cierto? Y entonces me parece a mí que ellos están defendiéndose en contra de una ley que pretende democratizar los medios. Es una buena ley, la ley que se aprobó en la Argentina, es perfectible como todas las leyes, pero por ejemplo en Brasil están tratando de aprobar una ley parecida y se encuentran con obstáculos inmensos. Estamos hablando de negocios de miles de millones de dólares. Y los dueños de ese negocio no quieren que haya una instancia de control, de democratización, de regulación. Por eso reaccionan muy visceralmente. ¿Crees que a partir de la visibilización que se ha hecho de esta cuestión, los sectores populares, las masas en Argentina empiezan a darse cuenta cuáles son los intereses que se defienden y qué cosas se contraponen, qué hay en juego? Sí, yo creo que sí, porque fíjate que la ofensiva de estos medios ha sido tan grosera, ¿no es cierto?, que una proporción muy alta de la gente ha dejado de creer en esos medios, ¿verdad? Lo que antes aparecía como una palabra santa, una palabra irrefutable, hoy en día está bajo sospecha. De alguna manera todo se ha puesto bajo sospecha, y sobre todo la independencia de los medios, que efectivamente no es tal, son medios que responden a intereses y que ellos mismos tienen enormes intereses económicos. Fíjate que Correa hizo una cosa muy interesante en Ecuador. Hace 2 años, convocó un plebiscito vinculante, en donde había 10 puntos, uno de los cuales era una reforma tributaria, etcétera, y uno tenía que ver con los medios. La pregunta era esta: ¿usted cree que las empresas periodísticas pueden tener actividades económicas e intereses fuera del ambiente periodístico o no? Y la mayoría de la población dijo que no, que los medios tienen que dedicarse a informar y que no pueden tener, como es el caso de Argentina, intereses en las finanzas, en la transmisión de cable, en agronegocios, etc. Los bancos, ¿no? Se da mucho en Ecuador ese fenómeno. Exactamente. ¿Crees, Atilio, que se puede llegar a dar un fenómeno aquí de caprilización de la oposición en Argentina, como ocurrió en Venezuela? Bueno, están buscando, hay gente que está buscando activamente el Capriles argentino,
no les resulta nada fácil, ¿verdad? Porque hay un rasgo muy fuerte que es el hiperpersonalismo que caracteriza a gran parte de la dirigencia política argentina. Es muy curioso porque a veces se critica a la presidenta, que ciertamente ejerce la presidencia con un estilo muy fuertemente personalista, que a veces no le hace un favor a ella, ¿verdad? Y ojalá que se dé cuenta, pero ese rasgo también lo tiene la oposición, un personalismo extremo, que los lleva a tratar de buscar una unificación, pero siempre y cuando se unifiquen detrás de mi candidatura, ¿no es cierto? Entonces, es poco probable que aparezca para el curso de las elecciones inmediatamente, ahora las legislativas, aparezca un polo unificador. Como son legislativas va a ser más difícil, pero están pensando en tener ese elemento aglutinador para el 2015. No sé si lo van a lograr, va a depender mucho de cómo actúa el gobierno, con qué inteligencia, con qué cintura política actúa el gobierno como para desactivar eso, y con qué inteligencia actúen los sectores de la oposición para ser capaces de unificarse detrás de un candidato. Has vivido durante toda tu vida muy interesado, muy entusiasmado por la política, has estudiado, has vivido los procesos políticos latinoamericanos con mucho entusiasmo. ¿Te gusta que hoy en Argentina, más allá de la calidad de gestión política, de los procesos de transformación o no, se discuta más de política, se deje de ver a la política como una mala palabra, como algo sucio, como se intentó mostrar la política durante tanto tiempo? No, me parece muy importante, me parece un signo muy saludable de la República, el hecho que haya ese nivel de politización. Yo creo que hubo, digamos, una eclosión impresionante para el Bicentenario, que luego se ratificó con la muerte de Néstor Kirchner, ¿verdad? Un proceso de politización muy profunda, que es muy importante, porque además la política es lo único que tenemos para defendernos. A ver, ¿cómo nos defendemos del mercado? No tenemos cómo, digo, yo vengo hablando de esto hace décadas ya, ¿no es cierto? Por ejemplo, la arbitrariedad del mercado, que en un país como este, ¿no es cierto?, a diferencia de otros, los telefónicas te marcan, te tarifan las llamadas por los celulares por minuto, cuando normalmente en otros países se hace minuto y segundo. O sea, vos en la Argentina hablas 4 minutos y 1 segundo y te cobran 5. ¿Y eso es por qué? Bueno, porque no tenemos una adecuada regulación estatal, legal, que diga, señores, ustedes tienen que tarifar igual que tarifan en Estados Unidos, en Francia y en Alemania. Acá no lo hacen. ¿Qué defensa tenemos? La única defensa que tenemos es la política. La única defensa que tenemos contra la carestía de la vida es organizarnos políticamente y exigir que las autoridades actúen, ¿no es cierto? O sea, me parece a mí que el renacimiento del interés por la política es un rasgo muy saludable y es un rasgo además que se está dando a lo largo de todo el espectro político, porque mucha gente dice, no, esto es una manipulación que hace el gobierno. No es cierto. Esto es un asunto que realmente abarca a expresiones del partido gobernante, pero también abarca, yo diría, casi la totalidad de los segmentos de la oposición. Es muy bueno, es muy importante que haya esta repolitización, porque esto abre la puerta para un debate, y la mejor manera de mejorar este país es si podemos confrontar ideas. ¿A dónde las podemos confrontar? En el mercado no hay posibilidad, porque el mercado es una institución eminentemente jerárquica y asimétrica. El único lugar simétrico horizontal es la política, de manera que hay que aprovechar eso. ¿Cuáles crees, Atilio, que son los puntos pendientes o los conflictos que debería resolver en el menor tiempo posible el gobierno nacional? Bueno, yo creo que tiene 2 o 3 tareas pendientes muy importantes. Primero, elaborar un programa antiinflacionario y hacer a un lado el chantaje neoliberal que dice que de alguna manera un programa antiinflacionario tiene que ser un programa ortodoxo de política económica. Eso no es cierto. Se puede hacer un programa antiinflacionario heterodoxo que no descargue el peso de esa política antiinflacionaria sobre los asalariados, primero. La segunda tarea pendiente es una reforma tributaria. Argentina tiene un régimen tributario enormemente injusto, regresivo, que no se compadece con lo que son las orientaciones políticas de este gobierno. Creo que tienen que avanzar en esa línea. Yo lo hablé con algunos funcionarios, me dicen, bueno, pero se armaría un debate inmenso. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos ahora? Se armaría un conflicto enorme. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Si tenemos medios que están diciendo que vivimos bajo una dictadura, tenemos medios que nos dicen que esto es una tiranía. Yo ya realmente lo tomo a risa. ¿No es cierto? Cuando yo leo los editoriales de Mariano Grondona, ¿no es cierto? Los domingos, hablando ya de la dictadura en la Argentina o de la tiranía, lo mismo Morales Solá,
lo mismo Nelson Castro. Creo que se le ha ido realmente la mano, porque es gente que realmente puede seguir diciendo lo que hace y diciendo lo que dice sin ninguna clase de interferencia. Entonces a mí me parece que el conflicto ya está armado y una reforma tributaria no calentaría además este ambiente que ya está sumamente caldeado.